Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato, es un placer y también un honor contar con la presencia del doctor César Cabrera Román. Él es abogado de profesión, docente de la universidad y docente de la materia Derecho Constitucional. Estimado doctor Cabrera, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Silvano, para mí es un verdadero gusto estar en tu prestigioso programa. Un saludo especial a todos los televidentes. En esta oportunidad vamos a conversar de federalismo, porque es un tema que, bueno, de vez en cuando cíclicamente aparece en nuestra vida cotidiana. Pero para empezar, doctor, por favor, ¿qué es el federalismo? Bien, Silvano, a ver, para que los televidentes nos puedan entender, permíteme rápidamente hacer una diferenciación entre lo que es el Estado unitario y el Estado federal. El Estado unitario supone la existencia de dos elementos básicos, porque en ambos casos van a concurrir esencialmente lo que es el concepto de poder, el ejercicio del poder político y territorio. Dos elementos fundamentales que hacen para diferenciar un Estado unitario de un Estado federal. El Estado unitario, entonces, es aquel que concentra el ejercicio del poder político en una unidad, ¿no? Una unidad de un solo centro de impulsión política, se dice en doctrina constitucional a esto, ¿no? Una sola constitución, un solo órgano ejecutivo, un solo legislativo, un solo judicial y un solo electoral, podríamos decir, en nuestro país. A diferencia de ello, el Estado federal es la suma o la asociación de determinadas, en el caso boliviano, departamentos, diríamos, que se denominan pequeños estados dentro de un estado grande. Es decir, existe una sola constitución política del Estado y existen diseminados ya no una sola unidad de un órgano ejecutivo, ni mucho menos. No supone una independencia total de las comunidades o departamentos, en el caso boliviano, que se asocian, sino más bien están sometidos a una constitución, una única constitución federal, pero se les delega determinadas autonomías en función a que el Estado central se reserva para sí temas importantes como relaciones exteriores, comercio exterior, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Las competencias residuales deja para que esos estados asociados, que pueden tener su propia constitución estadual, su propio órgano ejecutivo, legislativo y judicial, pues tomen la decisión de hacer gestión por cuenta propia. Ellos deciden el rumbo del destino que van a darle a su entorno territorial que regulan. Pero reitero, son autónomos, mas no son soberanos. La soberanía es única en torno a la Constitución federal, que somete a las constituciones pequeñas, podríamos decir, de cada departamento, si es que ocurriese en el Estado boliviano, ¿no? Doctor, el debate alrededor del sistema federal, del federalismo, en Bolivia no es nuevo. Bien, creo que la historia nos puede permitir hablar permíteme tal vez de lo más próximo ir para hacia atrás. Bolivia ha tenido siempre una impulsión muy fuerte a partir de los comités cívicos que reclamaban descentralización administrativa, un discurso que va desde los años 70, 80, 90 incluso, pero más atrás, no con la misma lógica de la descentralización administrativa, que fue un norte que tenían los comités cívicos. Bolivia fue parte de una confederación con Perú, ¿no? Bolivia, la confederación, pero que es otro tema, porque la confederación de estados es otro tema, el federalismo es otro tema. Pero el federalismo sí tuvo también, a inicios nomás de la vigencia de la República de Bolivia,
tuvo pues una emergencia, podríamos decir, porque se generó incluso una guerra interna en nuestro país por este motivo. Fue prácticamente, como alguien diría, un empate que se había producido de quienes impulsaban el Estado unitario y el Estado federal, y terminó imponiéndose el unitarismo que pues hasta ahora lo tenemos, pero de que existen antecedentes. Ese Estado obcecadamente centralista o centralizado, que no atiende las necesidades básicas de su sociedad civil, es la que motivó en este último tiempo, las últimas décadas a las que hacías referencia, que los comités cívicos asuman la cabeza de una lucha para pedir que el Estado se acerque a la sociedad civil, los atienda de manera próxima. Y esto servirá de antecedente a dos hechos importantes: Octubre Negro, Febrero Negro en Bolivia, que va a explosionar esa sociedad que reclamaba mucho más Estado y menos empresa privada, mucho más atención por parte del Estado a sus necesidades básicas. Y en esa lógica es que llegaremos a el 2009, cuando los bolivianos nos dotamos de una nueva constitución política del Estado, en el que de manera, creo, consecuente con un reclamo permanente de la sociedad civil, esa sociedad civil, el pueblo, el soberano, a momento de dotarse de una nueva constitución política del Estado, determina generar un Estado unitario, pero con autonomías. Es decir, avanzamos teóricamente, y esto lo podré aclarar en algún momento, Silvano, avanzamos ¿no?, desde la Constitución, no a un Estado estrictamente descentralizado, sino mucho más allá, porque la autonomía supone verdaderas competencias que se delegan de parte del Estado central hacia otros ámbitos subnacionales del ejercicio del poder, ¿no? Pero en la práctica, doctor, ¿en qué se traduce la aplicación de un sistema federal dentro de un Estado? En términos simples, se traduce en una distribución o redistribución del poder. Eso es en términos simples, porque no hay duda de que Bolivia, como antecedentes, tiene desde su origen como república un Estado unitario, es decir, lo que señalaba hace un momento, un solo centro de impulsión política, del ejercicio del poder político. Y hablar de autonomías, hablar de federalismo, supone desconcentrar, distribuir el poder que se concentra, para decirlo gráficamente, en Plaza Murillo. Y decía hace un momento Silvano que estamos con una constitución que define el Estado unitario, pero con autonomías, y eso ha quedado en la letra, es decir, la realidad rebasa a la hoja de papel, ¿no?, en este momento, porque creo que empiezan a emerger voces de federalismo en nuestro país como consecuencia de la no impulsión o del no funcionamiento de las autonomías en nuestro país, porque no hemos prácticamente probado nada de lo que supone el ejercicio autonómico del Estado boliviano. ¿Y por qué esto? Porque se han constituido en este último tiempo gobiernos demasiado hegemónicos, con mucha mayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, y eso supone que no se quiere soltar nada de ese poder que lo tienes desde Plaza Murillo, para que las gobernaciones, los municipios, las comunidades indígenas, originarias y campesinas, con un gobierno que dice ser muy indigenista incluso, hoy por hoy podríamos entonces ratificar que de nada sirvió haber declarado que somos un Estado autonómico, porque no avanza un metro la autonomía, que doctrinalmente se entiende que es la antesala para poder hablar a mayor profundidad de un federalismo. Y lo que no ha ocurrido, entonces creo que somos... No se ha hecho un verdadero análisis serio por parte de quienes han lanzado la idea del federalismo en nuestro país,
para plantearlo, porque en verdad esto es tan complejo que, como el nombre del programa lo dice, supone economía, sociedad, política, ejercicio del poder político, facultades, atribuciones y competencias delegadas. Y eso es lo que no se lo quiere. Todavía existen esa especie de conciencia del poder pleno y total, ¿no? Nadie más que el cacique puede ser el que ejerza ese poder. Bueno, pero el reclamo, digamos, por una cierta descentralización o una mayor descentralización del poder sigue latente, sigue vigente, y pareciera que las leyes, por ejemplo, como la ley de descentralización administrativa del poder ejecutivo a nivel departamental del año 1995, y luego, por ejemplo, la ley número 031, Marco de Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez. Bueno, Andrés Ibáñez, que fue uno de los precursores, ¿no?, del federalismo, pero bueno, esa ley fue del 2010, pero pareciera que esas medidas de alguna manera no han sido suficientes. Para nada, Silvano, para nada. Una cosa es que las buenas intenciones estén plasmadas en las normas como las que tú has hecho referencia, ¿no? Emergen para regular el sistema constitucional autonómico definido en el 2009, la ley Andrés Ibáñez de autonomías, ley Marco de Autonomías, es un año después. Pretende regular los mandatos de la Constitución, pero queda en el papel escrito. Y digo, no existe una correspondencia con lo que pasa en la realidad. Y entonces, cuando ocurre aquello, Ferdinand Lasalle decía que, pues, cuando la realidad se basa a la hoja de papel, esa norma queda en el desecho prácticamente, no tiene verdadera vigencia y aplicación en una determinada sociedad. Consecuentemente, estamos ante un escenario en el que podríamos decir estamos simplemente con buenas intenciones, más la cantidad de normas que se puedan ir emitiendo, más allá de estas dos que las has nombrado, querido Silvano, estoy seguro que no van a poder servir de nada, entre tanto no exista la voluntad política de los actores políticos que le den verdadera aplicación, primero a un mandato constitucional y segundo a un mandato legal ya previsto por normas. Y este último tiempo hemos tenido incluso la ley 1407, si no estoy mal en el número, que permite precisamente una planificación desde el 2021 hasta el 2025, y esta planificación, que por mandato constitucional debiera ser realizada, dice, con los verdaderos actores, ¿no?, con una amplia participación, dice, de la sociedad, y en este caso gobernaciones, alcaldías, etcétera, etcétera, universidades, porque somos autónomas, pues no ha sido así, y esto supone un apego casi inseparable de quienes hoy por hoy están en el gobierno y que no quieren para nada soltar un milímetro de ese poder que ostentan para hacer que cada región, cada departamento en Bolivia pueda tomar decisiones propias y gestionar su desarrollo conforme ellos vean conveniente. Bueno, proveniente de una experiencia federal desde su nacimiento prácticamente, Suiza, caso de Suiza. Aquí existe a veces el temor de que al conceder cierta descentralización en el poder de decisiones, puede ocasionar que algunas regiones, algunos departamentos, algunos cantones, en nuestro caso suizo, puedan desarrollarse por encima del resto. Entonces, ahí pero viene la función del Estado, que de alguna manera regula ciertas situaciones, deja digamos, cierto poder descentralizado, pero siempre regula. Por ejemplo,
el encuentro entre los pueblos, las comunas relativamente pobres de los Alpes versus el desarrollo de las ciudades más importantes de Suiza. Y de todas maneras siempre hay la intervención del Estado que trata de regular un poco y no permitir que solamente las ciudades, en este caso, en este ejemplo, solo las ciudades desarrollen, sino también las comunas más pobres, las que tienen menos posibilidades de desarrollo, también tengan su, digamos, su recorrido hacia el progreso, hacia el desarrollo. Entonces, al final el desarrollo es unitario, sí. Eso es unitario, pero sí. La forma de llegar al desarrollo es descentralizada. Sí, desde luego, Suiza es el mejor ejemplo seguramente, por no decirlo en el mundo entero, de un desarrollo y el nivel que tiene de una verdadera potencia europea, mundial prácticamente, porque han sabido manejar las cosas de manera adecuada, desde luego. Yo hacía referencia a dos conceptos, autonomía y soberanía. En un Estado confederado se supone que Estados totalmente independientes y con soberanía se suman para hacer un Estado grande que está regulado por el orden del derecho internacional público. En cambio, el Estado federal nada más permite cierta autonomía, ¿no?, en el quehacer de cada pequeño Estado, pero lo que tú señalabas es muy cierto, ese es un verdadero concepto de federación de Estados, ¿no? El Estado central, el grande, podríamos decir, porque en términos simples podríamos decir que el Estado federal es aquel en el que existen estados pequeños dentro de un Estado grande. Entonces, el Estado grande es pues el que regula, pero ahí viene un tema rápidamente. En Bolivia, con el tema autonomías, siempre se ha intentado, aunque nunca se ha llevado a cabo una sola reunión, creo yo, que en serio pueda permitir hablar de este tema tan importante como es la economía en nuestro país, para permitir un desarrollo equilibrado, sostenido, sin afectar a unos departamentos en desmedro o mientras otros van creciendo demasiado. Pacto fiscal se llama aquello, y que no hemos querido tocar para nada porque ahí se juegan intereses económicos fuertes, grandes de cada departamento. Y en esa línea de razonamiento, Silvano, podríamos decir un Estado federal hoy por hoy en Bolivia, creo que después de haber comprobado que no hemos avanzado nada en autonomías, pues es demasiado aventurado desde mi punto de vista poder hablar todavía, aunque el debate debería abrirse. No estoy señalando de que no se hable de esto, más al contrario, pero para hablar de esto tendríamos que ser demasiado serios. Y ¿qué digo? Pues creo que Santa Cruz y su gobernador ha lanzado la idea fundamentalmente del federalismo en Bolivia, pero creo que lo hace en un sentido demasiado regionalista, nada más, egoísta además, porque Santa Cruz seguramente podría fácilmente en un Estado federado tener las posibilidades de un pleno desarrollo. Otro departamento que, aunque no lo crean, es para mí una verdadera potencia dentro de nuestro territorio, es Potosí, porque el litio es un tema que podría sostenerlos por demasiados años y con mucha economía además. Y el resto de los departamentos creo que estamos ahí en el limbo del desastre más o menos, porque no tenemos nada planificado, nada que nos permita sostener eso que tú lo decías, ¿no? Es decir, en Suiza, como las comunidades de los Alpes, con las ciudades, un desarrollo equilibrado, compartiendo seguramente un Estado grande, regulando que ninguno se caiga y el otro se dispare hacia arriba. Es una economía sostenible, sustentable, con una redistribución además entre todos de manera igualitaria. Creo que todos esos temas tenemos que los bolivianos empezar a tratarlos si es que queremos tocar en serio el tema del federalismo. Bueno, viéndolo un poco así
como se podría decir, estéticamente. En un país como Bolivia, entonces, ¿cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas de ser, digamos, de adoptar un sistema federal? Creo que más que ventajas en la coyuntura actual existen desventajas, porque este tema pasa por cambios profundos del accionar político, de los actores políticos, una verdadera conciencia de la sociedad civil también, porque te va a generar cambios radicales esto. Y para que ocurra esto, además, en lo jurídico, tenemos los bolivianos que pensar en hacer un giro de 180 grados de la Constitución Política del Estado, que define como Estado unitario, para empezar a hablar en la parte orgánica, organizacional del Estado, del gobierno, toda la estructuración de la forma en que nos vamos a gobernar. En lo económico, que es tal vez lo más delicado, ¿no? Y que es una condicionante para mí importantísima, estructural para hablar de federalismo, es que tendríamos que empezar acostumbrándonos a hablar de pactos fiscales, que guste o no guste, es totalmente necesario. Sin ello y sin una verdadera redistribución de la economía, de los ingresos públicos del Tesoro General de la Nación hacia aquellos departamentos que necesitan más y los otros que podrían autosostenerse de alguna manera, pues esto creo que es poco menos que imposible. En todo caso, el debate está abierto, es interesante hablar de estos temas, pero reitero, en la coyuntura actual creo que no hay muchas ventajas, es decir, la prueba también está de que no es de por sí el federalismo una solución o la panacea para todos los problemas de los bolivianos, porque tenemos vecinos como los argentinos, incluso que pues en esa asociación de sus provincias que ellos denominan, pues están en una crisis profunda, han tenido momentos de mucha solvencia económica, pero hoy por hoy una crisis profunda también, y creo que en sí mismo hablar de federalismo no supone ya una salida económica para salir de este estado de cosas en los que nos encontramos, ¿no? De acuerdo. Y bueno, yo creo que hay que siempre pensar en condiciones previas para desarrollar un determinado sistema político, administrativo, que sepa gobernarnos como se debe. Sí, es algo que además los bolivianos tenemos algunos tabúes que no nos los hemos sabido desde décadas y décadas, por no decir siglos atrás, poder sacar de la cabeza, porque lamentablemente planificamos para el periodo de gobierno, nunca para a mediano y largo plazo. Se está viendo siempre en Bolivia que el partido político que está saliendo del gobierno siempre ha hecho mal las cosas, porque el nuevo empieza de cero. Nunca hemos sabido planificar a mediano y largo plazo como hacen muchos países europeos, Suiza, Japón, los países asiáticos que se han disparado para ser potencias verdaderas ahora, pues ellos han planificado a mediano y a largo plazo. Nosotros no lo hacemos. Somos cortoplacistas, podríamos decir, y creo que en esa medida hay que cambiar, decía, ese chip en la mente de los bolivianos para poder pensar no en colores políticos, no en grupos de interés de partidos políticos. Seguramente alguien me podrá decir que es demasiado inocente hablar de ese tipo de cosas, estoy casi seguro que me lo están diciendo eso, pero es también pensar en el país, en la patria grande, más allá de tener que la lógica del accionar político te dirá que tu partido político siempre va a estar ahí presente, pero creo que los bolivianos tenemos que hacer un viraje fundamental para cambiar de actitud. Es la actitud de las personas.
más allá del papel escrito, de leyes, más leyes, atauquemos leyes. Hablemos de federalismo, de autonomía, de lo que se quiera, pero si no hay la voluntad, la conciencia política de los actores políticos, esto nunca va a marchar. Muchísimas gracias, doctor. Pues Silvano, el agradecido soy yo, ha sido un verdadero gusto estar en tu prestigioso programa. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor César Cabrera Román. Hablamos de federalismo y bueno, creo que hemos entendido que sigue siendo importante pensar en el país como tal, en construir la sociedad, la economía que necesitamos. Después, las formas, los sistemas, bueno, quizás vienen como consecuencia, pero no hay que perder de vista esta idea de pensar en el país. Me recuerdo una oración de Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando decía: ¿quieres ser buen cochabambino? Seas buen boliviano. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.